Porte, edición miércoles. Vamos ahora a hablar de salud, a hablar de quizá una de las enfermedades más temidas por todos nosotros, que es el cáncer y el aumento alarmante de casos y diagnósticos en el Perú. El cáncer gástrico, el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino siguen siendo los más letales en este momento, con cerca de 5.000 muertes anuales. La mortalidad por el cáncer aumentó un 25%, tendencia que amenaza con aumentar otro 30% este año, impulsada por diagnósticos tardíos y también las brechas que existen para acceder a los servicios de salud en algunas regiones. Para conversar sobre este tema y por supuesto sobre lo que se está haciendo para resolverlo y lo que se podría hacer por parte de los pacientes, tenemos nuevamente en nuestro programa a Mauricio León Rivera, el doctor Mauricio León Rivera. Él es director de la Liga contra el Cáncer, ya ha estado antes en el programa aquí con nosotros y lo volvemos a recibir, por supuesto, para hablar sobre este tema tan importante. Doctor Rivera, bienvenido otra vez aquí a CPN Primer Reporte. ¿Cómo está? Hola Jorge, ¿cómo estás? Feliz de estar nuevamente con ustedes en CPN. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Escuchan? Claro, nosotros estuvimos juntos justamente en varias entrevistas, de hecho, y hoy nos convoca o nos reúne un tema muy alarmante que es el aumento de los casos y diagnósticos de cáncer este año. ¿Cómo van las proyecciones? ¿Qué nos dicen las cifras sobre los diagnósticos y factores que han propiciado o que podrían propiciar que la tendencia continúe subiendo este año, doctor? Cuéntenos. Sí, Jorge, no solo ha aumentado el número de casos, sino también la mortalidad por cáncer. Entonces, y eso tiene múltiples factores, ¿no? Más o menos, las pacientes que fallecen al año en el Perú son 45.000. Son 5.000 de estómago, pero en total hay 45.000 peruanos que fallecen al año por cáncer. Y más o menos entre 80 y 85.000 casos nuevos de cáncer. Entonces, en el mundo los casos de cáncer aumentan, pero en el Perú no solo aumenta, sino también aumenta la mortalidad, porque lamentablemente el SIS, que es el seguro principal del poblador peruano, cada año tiene más gente y menos presupuesto. Eso hace inviable, para que sepas y sepa la gente que nos escucha en CPN, en el primer reporte, el per cápita de cada peruano al año de cáncer es más o menos 57 soles, en lo que incluye diagnóstico y tratamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer con 57 soles? Pues olvídate, estamos muy por debajo de lo que se necesita en dinero y en infraestructura sanitaria también. Los aparatos para hacer las quimioterapias, los ecógrafos, las cosas pues para poder tratar y diagnosticar finalmente y combatir el cáncer, ¿no? Y obviamente con un presupuesto bajo y con un montón de pacientes o diagnósticos que continúan aumentando, no es poco lo que se puede hacer. Esa es la principal brecha, diría usted, que les ha impedido en este tiempo poder combatir efectivamente el cáncer y por eso los casos han aumentado. Exacto, por un lado. Por otro lado es la falta de cultura de la prevención en nuestro país y en Latinoamérica. La gente prefiere, Jorge, irse al cine, ir a tomar unas cervezas, ir a jugar deporte, que está bien jugar deporte, pero una vez al año se le pide al adulto, un chequeo al año. En la Liga contra el Cáncer, por ejemplo, tenemos dos locales en Lima, uno en Pueblo Libre, en la Avenida Brasil, y otro en La Colmena, en el centro de Lima, donde a precios módicos tenemos chequeos que hacemos una vez al año. Y con ese dinero de la consulta podemos ir a ver cada vez en nuestras unidades móviles mucha gente pobre, de escasos recursos, de forma gratuita. Entonces, en realidad no hay un pretexto para no ir una vez al año a un chequeo, dependiendo de la edad y del sexo. Todos los varones mayores de 45, un tacto rectal y un PSA al año. Las mujeres mayores de 40, una mamografía al año. Y las mujeres que ya tienen inicio de relaciones sexuales, un Papa Nicolau cada año hasta los 65 años. Y así, a partir de los 50 años, una endoscopía digestiva alta y baja cada 5 años. Y dependiendo de la persona y de sus antecedentes familiares y la ocupación, sexo y edad que tenga, hay exámenes para cada persona individualizándolos. Es que también, no sé, o sea, yo digo, ¿no? Por supuesto que sí es necesario prevenir e ir, ¿no? Primero, la gente, creo yo que, como usted bien lo ha dicho, prima mucho esta cosa psicológica de distraerse con cualquier otra cosa que no sea pensar en que me puedo enfermar. ¿Por qué? Porque el temor a ir y que me diagnostiquen
es muy alto. O sea, el cáncer es una enfermedad que a uno, o sea, la sola palabra a uno le da miedo, ¿no? Pero también es importante para poder combatirlo que la persona se pueda ir y hacerse el chequeo, que como usted ha dicho, es rápido y también es cerca. O sea, no es que uno tenga que irse pues lejos, ¿no? Y hay incluso, como usted lo dice, estas campañas móviles que ustedes hacen también, ¿no? Exacto. Entonces, pero igual la falta de cultura de prevención hace que el cáncer, lamentablemente en el Perú y en América Latina, debute en forma avanzada. Aproximadamente el 70% de todos los casos de cáncer, los 80.000 al año, viene en forma avanzada. Cuando el tratamiento es más costoso, Jorge, más mutilante, cura menos personas y más largo. En cambio, un cáncer detectado a tiempo, el tratamiento es más sencillo, más simple, más barato, menos mutilante y se curan casi todos. Hablando de cáncer de mama estadio 0, el cáncer in situ se curan todos, por ejemplo. Y el mismo cáncer estadio 4, cuando ha hecho metástasis, el costo puede llegar hasta 1.000.000 de soles al año y no se curan todas. La mayoría va a fallecer. Es más difícil. Sobre todo también, doctor, cuando, por ejemplo, o sea, digo, no, eso es aquí en Lima, en la ciudad donde hay todo, pero por ejemplo, pongámonos, no sé, en regiones alejadas, ¿no? Donde no hay quizá los recursos o el personal o la capacidad para poder atender esta enfermedad a los pacientes. Eso también me preocupa porque también creo yo que sería un factor, ¿no? Para que suban también los casos y por lo tanto la mortalidad provocada por el cáncer. Ni siquiera en Lima, por ejemplo, hablando de Cañete, que está cerca no es Lima ciudad, para hacerse una mamografía no hay un sitio, creo que hay un solo mamógrafo en el Hospital Resola y no más. Entonces una persona tiene que venir a Lima ciudad para hacerse una mamografía en Lima. Imagínate, Lima provincia. ¿Cómo será si vamos a la sierra, peor a la selva? En la selva no hay instituto de neoplásicas. Hay neoplásicas en Lima, IREN Norte en Trujillo, IREN Sur en Arequipa, IREN Centro en Pasco, pero no hay en la selva, por ejemplo, y la gente de la selva no puede hacerse ni chequeos y menos tratamientos oncológicos. Entonces, en un país centralizado como el Perú, sobre todo como el Perú, el cáncer no es una enfermedad equitativa. El que se cura es el que tiene los recursos para llegar a un buen centro de salud y hacer un buen tratamiento. Lamentablemente, en la mayoría de zonas del Perú no existe esto, falta todo y sobre todo falta mejorar el primer nivel de atención. En el Perú tenemos muchos problemas, Jorge, uno de los cuales, por ejemplo, es que todo está atomizada la salud. Hay MINSA, hay salud, hay Fuerzas Armadas, hay privados que ayudan mucho. Por ejemplo, solo el 3% de la población peruana tiene un seguro privado, donde la espera es menor que obviamente un hospital del Estado, mucho menor, y generalmente se cuenta con mejores recursos. Entonces, peor con una economía informal como la nuestra, mucha gente no está en el seguro y así es un problema global que no es de este gobierno, sino viene hace 200 años. Entonces, hay muchas acciones para mejorar esto, pero en realidad, desde la época de mi padre, que fue mi mentor, el doctor Luis León Atoche, cirujano oncólogo fallecido, él hablaba del cáncer avanzado como sinónimo de cáncer en el Perú, y seguimos hablando, estamos en el 2025, seguimos hablando lo mismo, y seguramente vamos a seguir hablando de esto, porque si no cambiamos la manera de la prevención oncológica, entonces siempre vamos a tener los mismos resultados. Ese es el problema. Y el paciente pobre, el que está alejado de Lima, es el que lamentablemente va a pagar las consecuencias y muere mucho más que, por ejemplo, si estuviera en Lima, y peor si estuviera en los países desarrollados. Tienen más cáncer, pero la gente muere menos que, por ejemplo, en Sudamérica y sobre todo en el Perú. La posibilidad de vivir, pues para ellos, o sea, tienen la enfermedad, pero la combaten y así pueden vivir. Y me ha llamado mucho la atención lo que usted ha dicho sobre no solamente sobre la incidencia misma, ¿no? de la enfermedad, sino también sobre que cuando el cáncer está muy avanzado ya no se le puede combatir y en nuestra ciudad misma incluso, ¿no? Como usted bien lo ha dicho, lamentablemente solamente en nuestro país, lamentablemente solamente quien tiene dinero o quien tiene recursos pues puede tener una operación exitosa, incluso como usted lo ha dicho, en un país donde la mayoría no tiene seguro y porque obviamente lamentablemente vivimos en un país que no es del todo pues formal y solamente la mayoría tiene SIS, por ejemplo, ¿no? Entonces la mayoría ni siquiera tiene pues un seguro privado, donde obviamente hay mejores equipos, ¿no? Y por supuesto mejor presupuesto. ¿Quién es el responsable de este
presupuesto sería, pues, ¿qué sector de salud tendríamos nosotros que recurrir para que ustedes tengan más presupuesto y puedan combatir la enfermedad? Porque esa es la idea en realidad. Bueno, eso viene del gobierno en cuanto destina para la salud. Hablando del CIS, más o menos 20 y pico millones de peruanos estamos en el CIS, y es totalmente insuficiente, pues 57 soles al año, ¿no? El presupuesto del cáncer lo maneja el FISAL, entonces es insuficiente lo que es el dinero. Tendría que haber más dinero, sobre todo en el primer nivel de atención. Lo que tú has dicho es interesante, porque yo cuando era chico, en colegio le decía a mi padre, cirujano oncólogo, yo le decía los pasos y su trayectoria. Papá, ¿cuál es el cáncer más peligroso, el que más mata? Esperaba, no sé, que me diga páncreas, ¿no? Pulmón. Es el peor cáncer, es la pobreza. La pobreza es el peor cáncer porque la gente pobre no tiene acceso. Y lo peor que eso viene en forma crónica, es una enfermedad crónica, la pobreza, hace años, y la gente ya se acostumbró a veces al maltrato, a que no haya médico, a que no haya tratamiento, a que no hayan gasas, etcétera, etcétera. ¿Y qué podemos hacer, doctor Rivera, si pudiéramos darle finalmente un mensaje a nuestros televidentes, ¿no? Quizás muchos de ellos jóvenes, ¿no? Porque digamos que la preocupación por la enfermedad recién te toca la puerta o te preocupa cuando tienes más de 40, ¿no? Por arriba de los 40. Mientras eres joven piensas que eres invulnerable. Entonces, ¿qué le podríamos decir a nuestros televidentes, a nuestro público, para que entiendan lo importante que es incluso hacerse un chequeo, ¿no? Para que obviamente se pueda combatir y finalmente erradicar, ¿no? Si es que obviamente existiera de alguna forma de hacerlo, el cáncer? El cáncer es una enfermedad que le puede dar a todos, Jorge. Más o menos hay 2.000 peruanos con cáncer al año entre 0 y 18 años. Ahora mismo voy a ver en 10 minutos una paciente, en 15 minutos, con 31 años que tiene cáncer de mama. Yo me dedico a cáncer de mama y cáncer de piel, y entonces le puede dar a cualquiera. El punto es que detectarlo a tiempo, pues, salva vidas. No puede salvar vidas, sino salva vidas. Entonces, el cáncer no es una enfermedad mortal. Es una enfermedad mortal si se detecta en forma tardía, como lamentablemente pasa en nuestro país. Pero si uno lo detecta en forma temprana, se cura 100%. ¿Cuál es el cáncer que más cura? Cualquiera que se detecte en forma temprana. Entonces, para eso hay que perder el tiempo, el miedo al cáncer, y ir a donde uno quiera ir, donde haya un oncólogo que lo revise, le pide exámenes y vea si está con esta enfermedad o no. Y si la detecta a tiempo, se puede curar. Es importante también en un país como el Perú. Yo soy el presidente de la Sociedad Peruana de Oncología Quirúrgica. Hay más o menos 420 cirujanos oncólogos en el país en actividad. Y para una población de 35, 37 millones, más o menos es un cirujano oncólogo por cada 100.000 peruanos. Entonces es totalmente insuficiente eso. Necesitamos más especialistas. Hay médicos en el Perú, pero no especialistas. Entonces, para eso quería hablar también de nuestro congreso, que va a ser en Cusco, un congreso súper importante. Va a venir mucha gente del extranjero para enseñar cáncer, no solo en Lima, que nosotros tenemos mucha tecnología acá, sino sobre todo en provincia, donde no llega la tecnología ni no llegan mucho los avances en el cáncer y la modernidad, digamos, una actualización en cirugía. Justo eso le iba a preguntar, doctor, algunos eventos de repente de la Liga Peruana contra el Cáncer, digamos, algunas campañas que ustedes estén haciendo, nosotros siempre las cubrimos, alguna para que porque por ejemplo muchos de nosotros pensamos, o de nuestros televidentes pueden pensar, pero voy, no, a que me hagan un despiste, pero me van a cobrar un montón, va a costar un montón de plata, yo no tengo, no, ¿qué les podríamos decir? A ver, díganos qué se viene, ¿no? En los próximos meses, de repente, en las próximas semanas, ustedes de repente van a realizar algún congreso como el que nos mencionó. Sí, bueno, en la liga los precios son módicos, más o menos. Hay campañas de una consulta de 60 soles al año, es una sola consulta. Más caro es no hacérsela, a veces 80 soles, no hacerla, y después un cáncer avanzado le va a costar muchísimo más. Entonces, es importante el tratar, cuidarnos, querernos nosotros mismos para poder estar bien a futuro. En la Sociedad Peruana de Oncología Quirúrgica, que es una sociedad que no tiene nada que ver con la liga, vamos a hacer un congreso. El año pasado hicimos un congreso en octubre del 2024 en la UPAO, en Trujillo, y este año vamos a estar del 16 al 19 de septiembre, de acá a menos de un mes, en la ciudad de Cusco. Hemos alquilado el centro de convenciones de la municipalidad y va a haber un congreso, el primer congreso internacional. Vamos a tener 17 ponentes internacionales que vienen de Europa, de España, de 5 de Estados Unidos,
3 de Colombia, 2 de México, el doctor Carneiro de Brasil, para que nos hable de cirugía robótica, que hay 4 robots en Lima. Hoy el doctor González, patólogo de Costa Rica, 2 doctores de Bolivia, el Niño Guzmán y el doctor Eddy Céspedes, el doctor Mariano Laporte de Argentina, experto en cirujano de colorectal, que vamos a tener los principales exponentes del mundo de cirugía oncológica que nos van a dar charlas, sobre todo dirigidos al médico en formación y a los cirujanos oncólogos del sur del Perú. Va a ser en Cusco para que vayan los de Cusco, los médicos de Tacna, de Moquegua, de Ayacucho y de Arequipa, pero también de todo el Perú. Invitamos a todos, pero sobre todo a la región sur. Para nosotros, Jorge, es mucho más fácil hacer un congreso en un hotel acá en Lima, porque primero no dejo de trabajar, segundo, tengo que ir solamente en taxi o en mi carro, no tengo que. Ahora, para ir a Cusco, estamos llevando a 50 médicos nacionales peruanos y a 17 internacionales. Tenemos que pagar hotel, tenemos que pagar transporte, tenemos que pagar los pasajes. Es muy difícil, pero el objetivo que tenemos en la sociedad es descentralizar el cáncer, de que la gente en provincia pueda ver a estos médicos nacionales y a estos casi 20 cirujanos oncólogos extranjeros para que puedan aprender. Y como novedad te digo, es la primera vez que vamos a llevar un simulador oficial del robot Da Vinci. Ese robot que opera manejado por un humano nunca ha estado en el Cusco, nunca, en la historia. La sociedad lo está llevando con un tremendo esfuerzo. Imagínate el dinero que nos está costando llevar a 17 médicos de todo el mundo, más 50 peruanos, más este simulador de robot. Y tenemos talleres, por ejemplo, de intervencionismo mamario para hacer biopsias, allá colocación de catéter Sport para la vía para la quimioterapia, taller de grapeo y energía, taller de enfermeras oncólogas para que dicten a las enfermeras generales para ver cómo es la cirugía oncológica. Tenemos una presentación del póster científico, el premio Abbott de investigación. Al primer puesto lo vamos a llevar a cualquier congreso que desee en el Perú con pasaje y estadía. Entonces, este es un incentivo para que la gente se ponga a investigar. Normalmente en el Perú nadie escribe un libro, nadie investiga. Este es un aliciente de la Sociedad Peruana de Oncología Quirúrgica, que se ha refundado hace un año. La reactivamos con mi junta. Estamos con el doctor Gastón Mendoza, el vicepresidente, y una gran junta, el doctor Rafael Garatea, César Rodríguez, Nancy Muñoz y Lewis Ramos, un grupo de gente. Vamos a tener que nos está apoyando, me está apoyando para hacer este gran congreso. Tenemos al doctor Claudio Mengoa de Arequipa, que trabaja en Irén Sur, que va a hablar sobre el estado actual del cáncer en Arequipa. El doctor Yuri Ramírez, que trabaja en Cusco, en el Hospital Lorena, va a hablar del estado del cáncer en Cusco. Vamos a tener el módulo, que como decía, de cirugía robótica, que en provincia no hay en el Perú, para que se sepa la nueva tecnología y puedan ver cómo se está curando el cáncer hoy en día en el mundo, ¿no? También diría yo que esto va a ayudar principalmente no solamente a que hayan más personal que ustedes necesitan, sino quizá un poco más de visibilidad para que al menos se les pueda otorgar un poco más de presupuesto. Estoy viendo todo el esfuerzo que la Sociedad Peruana contra el Cáncer está haciendo, ¿no? Están pues, promoviendo todos estos congresos, pero me parece yo que sin presupuesto eso tampoco, o sea, ese esfuerzo, yo espero que ese esfuerzo por supuesto sirva, ¿no? Pero también me gustaría ver un poco de colaboración por parte del MINSA, por parte del Estado también, ¿no? Que los ayuden finalmente, porque esto es un problema de todos. El cáncer es una enfermedad que todos debemos combatir juntos. Felizmente este congreso estamos hace un año que nos reunimos todos los lunes 4 o 5 horas para que esto salga a flote. El Estado no pone un sol. Felizmente tenemos empresas privadas, tenemos sponsors de oro como Medtronic, que son los dueños de los aparatos, una empresa gigante mundial, y Johnson Johnson. Son nuestros dos sponsors de oro que nos han ayudado con dinero para que van a tener sus stands allá, para que la gente vea cómo este lindo congreso va a ser. Y también muchas otras empresas. Y también tenemos una parte donde vamos a hablar sobre la mesa redonda que se llama Redes de Esperanza, la sociedad civil contra el cáncer. No solo médicos, sino, por ejemplo, va a ir Damari Milla, que es la gerente de la Liga contra el Cáncer, donde yo soy el director, para hablar lo que se hace en la Liga. Va a hablar el señor Gonzalo Díaz de Mauchis, es una institución que tiene un bus que va por todo el Perú a hacer chequeos gratuitos. Mercedes Palomino, que va a hablar sobre el Club de la Mama, una experiencia muy linda con pacientes que han tenido cáncer de mama. Silvia Miro Quesada, hablando de unos días con Bobby, que está relacionado al cáncer infantil. Y Susana Wong, que es la gerente de Lazo de Vida, Lazo Rosado,
y presidente de Semáforo Oncológico, que es la que vela por todo, que se cumplan todas la Ley Nacional contra el Cáncer a nivel del Estado. Entonces tenemos un congreso súper bonito. Va a estar también la doctora Marita Pastor, es abogada, pero es experta, Jorge, en coaching oncológico. No solo se va a hablar de cáncer, sino también el acompañamiento de la persona con cáncer y de su familia. Entonces, tenemos una plenaria súper bonita, súper variada. Les hemos invitado también al gerente general de Vidahuasi, el doctor abogado Dongo, que va a ir a hablarnos qué cosa es Vidahuasi. Él está en Urubamba, lo que tienen esta clínica gratuita para chicos, niños con cáncer. Jesús va a estar Dongo con nosotros ese día. Y bueno, los 17 extranjeros, hemos dividido el congreso en la plenaria de cabeza y cuello, de cirugía de abdomen, cirugía de mamas, cirugía de tórax, cirugía robótica, neurocirugía, urología oncológica, ginecología oncológica y cirugía reconstructiva en cáncer. No hay nada que falte, es un súper congreso, estamos con todas las pilas, toda la sociedad no es por si acaso una entidad sin fines de lucro, nadie gana un sol de acá, es más, nos cuesta a nosotros que se haga este congreso, pero estoy saliendo casi en todos los medios quiero que estas aulas de la Municipalidad de Cusco, que también nos ha costado, no es que no nos ha costado, hemos pagado al centro de convenciones estos 5 días para que esté lleno, Jorge, que esté lleno de médicos que puedan sacar provecho a estos grandes profesores que van a venir del extranjero. Viene, por ejemplo, en cáncer de mama, que es mi especialidad, el doctor Alistair Thompson, es un escocés que trabaja jefe de cirugía de mama en Baylor, Houston. Muy difícil llevarlo, sobre todo peor a provincia. Va a ir y va a ser con un grupo de nosotros, Camino del Inca, acabando el congreso. Me estoy en ese Camino del Inca con él y un grupo de médicos, y así como el doctor Thompson, viene el doctor Arteta, gran clínico oncólogo de cáncer urológico, la doctora Botero, radioterapeuta, el doctor Caballero de España, y así figuras internacionales y nacionales, el doctor Henry Gómez, un gran oncólogo clínico de Perú, y cada cirujano, el doctor Hugo Heineke, el doctor Pedro Sánchez de cabeza y cuello, el doctor Amorín de tórax, y así un grupo de médicos que vamos a hacer esto, cuyo fin es que el médico de provincia sepa más sobre el cáncer y sepa lo último sobre el cáncer. Entonces, estamos con todas las pilas, es un gran esfuerzo y un gran trabajo que queremos hacer del 16 al 19 de septiembre del 2025, y espero ver las aulas llenas. Pueden entrar a la página, a un correo admin@spoq.pe, ahí está, admin@spoq.pe, y a ese teléfono 913-27-4116, 913-27-4116. Entonces ahí pueden pedir información, o a nuestras redes de la Sociedad Peruana de Oncología Quirúrgica, SPOQ, ahí. Sobre todo para estudiantes de medicina también, para cirujanos oncólogos, y para el que quiera estar con nosotros, que quiera aprender de estos grandes profesores extranjeros y peruanos y nacionales, y ver y enfermeras también. Vamos a tener el taller de enfermería oncológica. Acá en la clínica donde yo trabajo van 10 enfermeras, y de todos lados en Lima también se están moviendo. Vamos a tener 4 homenajeados, grandes profesores, cirujanos oncólogos homenajeados, 1 de Cusco y 3 de Lima, y una enfermera como sorpresa homenajeada que tiene toda la experiencia del mundo, y nos va a hablar también una charla sobre su experiencia desde la enfermería para los médicos. Entonces, algo muy bonito, Jorge, que yo estoy súper emocionado con este congreso. Ya dejo mi cargo, yo he estado 2 años de presidente, va a haber una elección probablemente en octubre, noviembre, para que venga la nueva junta directiva de la Sociedad Peruana de Oncología Quirúrgica y se siga dando este tipo de congresos, y todo para que el cirujano oncólogo, los pocos que somos en realidad para un país de 30 y pico millones de personas, podamos aprender más, y que se valore nuestra especialidad, y que haya más gente para que ayude a tanta gente con cáncer en nuestro país. Eso es lo importante, doctor, por